La pregunta acá es de qué vienen huyendo estos migrantes venezolanos. Todos sabemos de qué y de quiénes, pero me gustaría que los diputados y especialmente los diputados de izquierda lo reconozcan. Estos migrantes, que hoy son el 66%, que hoy están en Paso Canoas, el 66% son venezolanos. Son personas víctimas del socialismo del siglo XXI que están huyendo de la pobreza y que están huyendo de la miseria. Son migrantes víctimas de dictaduras de izquierda que les quitaron absolutamente todo. Son niños que no tienen en este momento qué comer, son familias enteras que no tienen en este momento dónde dormir, algo que no debemos permitir en Costa Rica y que por supuesto no queremos que Costa Rica se convierta en otra Venezuela, en otra Cuba o en otra Nicaragua. Y es que sí, todas las personas tienen derecho a buscar una vida mejor, pero yo les pregunto, ¿cómo el gobierno está garantizando la seguridad de las familias costarricenses durante este paso de migrantes? ¿Cómo se van a asegurar que quienes entran lleguen a la otra frontera sin quedarse? Porque me preocupa que la empresa de buses Tracopa en este momento sea la única que ofrezca el servicio de transporte. ¿Por qué no dejar, y les pregunto yo a ustedes, por qué no dejar que otras empresas ofrezcan el servicio de manera excepcional y así en competencia cobren un menor precio a estos migrantes? Porque me gustaría saber de las 204,000 personas migrantes que han ingresado a Costa Rica, cuántos han llegado a la otra frontera y cuántos se han quedado porque ni siquiera pueden pagar el alto costo de estos buses. Me gustaría saber, señor canciller, puntualmente, si se aprovechó la reunión del presidente Rodrigo Chávez con el presidente Biden de Estados Unidos para atender esta crisis migratoria y cuáles serán estas acciones en caso de que conversaran. Me gustaría saber también qué otros acuerdos se han tomado con Panamá o si solo le dejan el problema a la zona sur. Me gustaría saber qué pasa con el Centro de Atención de Migrantes de Barrio El Carmen de Corredores, qué capacidad tiene y por qué los migrantes no están siendo atendidos ahí en este momento. He recibido información como diputado de la provincia de Punta Arenas que los vecinos de la zona han sufrido robos, han sufrido disturbios en corredores, han sufrido de peleas e incluso de prostitución. Oigan qué triste, por solo $7, muchas niñas en este momento en corredores están siendo prostituidas por $7, por culpa de este flujo migratorio. Costa Rica, siempre lo hemos dicho, Costa Rica es primero, y si vienen a aportar estas personas, primero que cumplan los requisitos estrictos para quedarse. Me gustaría saber si tiene claro el gobierno cómo hacer que cumplan esos requisitos en caso de que quieran quedarse estas personas, pero si son ilegales, consideramos que deben de irse del país. El gobierno no puede estar cuidando a ilegales con tantas necesidades que tienen los costarricenses, sobre todo los vecinos de Corredores y otros cantones de la zona sur. Y yo me pregunto, ¿y la salud de todos estos costarricenses? ¿Han considerado el foco de infecciones que se ha creado en la frontera y el peligro ante un posible brote de enfermedades infectocontagiosas? ¿Qué medidas se están tomando al respecto por parte del gobierno? Y yo sé que podemos pasar horas hablando acá sobre el peligro que representaría el socialismo del siglo XXI en Costa Rica, pero los peligros ya los estamos viendo hoy en Corredores, en Paso Canoas específicamente, y debemos proteger primero a las familias costarricenses. No sea que un día de nosotros o nuestros hijos tenga que caminar como los venezolanos hacia otra nación. Muchas gracias. En el uso de la palabra, doña Marlen, para responderle al señor David Segura. Don David, algunas de las que le puedo contestar, ¿verdad? ¿Por qué solo Tracopa? Ese fue un proceso que hizo el Consejo de Transporte Público, en donde invitó a las empresas a licitar la línea autorizada de frontera a frontera. Entiendo que solo Tracopa en su momento y me imagino que tuvieron que hacer alguna alianza porque no creo que tuvieran los buses como tan disponibles con alguna otra empresa, pero solo ellos ofertaron y demás. Eso es lo que tenemos entendido. Sí, pero sabemos bien que con Tracopa no está funcionando el asunto, hay muchos que se quedan, los precios son sumamente altos. Yo digo, de manera excepcional, el gobierno podría sacar un decreto para buscar otras opciones, para que otras empresas de buses también puedan participar y se les dé una solución a todas estas personas. Me gustaría que lo tomen en cuenta y, de ser posible, que nos manden una respuesta. Con mucho gusto yo le voy a consultar, digamos, las variables. Entiendo que cuando ellos hicieron la licitación, hicieron algún tema de costos y demás. Recordemos que van de frontera a frontera y que algunos duran hasta 9 o 10 horas circulando en los buses. En cuanto al CATEN, en este momento, el día de ayer, el CATEN tenía 276 migrantes. El CATEN tiene una capacidad autorizada en este momento para 350 personas. Tiene un área de 300 personas normal
y tiene un área habilitada para 50 personas, el área séptica o el área donde pueden estar personas si tienen algún tipo de enfermedad o algo, puedan estar aisladas del resto de la población. Ya hay una petición de donación para habilitar el albergue de la zona sur a más personas en caso de necesidad. En caso de necesidad extrema, nosotros como país necesitamos un lugar más grande donde albergar personas. Incluso nosotros hemos hablado que no solo personas extranjeras, en caso de algo que amerite la zona sur, si se tiene un lugar más amplio, más abastecido, con cocinas, con equipamientos, con tanques especiales, servicios de agua, servicios de luz y otras ayudas, podría incluso servir para otras emergencias. Entonces, esas capacidades ampliadas ya están en proceso y esperamos tener buenas noticias en los próximos días. Entonces, ¿para cuándo estaría listo el centro de migrantes en Barrio El Carmen, en óptimas condiciones para recibirlos? Ya están óptimas, diputado, digamos, solo que la capacidad ahorita se limita a esas personas que le digo. Lo que se está tratando es de habilitar otras zonas, reparando algunos techos que eran necesarios y demás, para poder habilitar para más personas en caso de ser necesario. Entonces me gustaría saber si están en óptimas condiciones, ¿por qué muchas de estas personas en este momento están en Paso Canoas y no están en el centro de atención? ¿Qué ha fallado el gobierno o qué podríamos hacer para llevar a estas personas a este centro? Diputado, ellos se niegan, la mayoría de las veces, ellos quieren la ruta rápida, ellos se niegan a recibir asistencias. Mire, ellos vienen de regímenes de si opresión. ellos se niegan a recibir asistencia, el gobierno debe entonces trasladarlos acá y no tener el problema en Paso Canoas. Creo que ahí el gobierno está fallando. A la fuerza difícilmente podemos hacer que ellos se suban a un bus o demás. Hacemos toda una labor de convencimiento para que entiendan que ahí pueden descansar sus niños, recibir atención médica y demás. Digamos, obligadamente solo si los detuviéramos. Es que yo creo que es a la fuerza que tienen que actuar, porque tenemos un grave problema y en este momento el pueblo de Corredores está sufriendo. Sí quiero darle la razón en el sentido que sí tenemos algunos inconvenientes en el abordaje, principalmente de las personas que no traen los dineros listos para abordar. Se están haciendo coordinaciones adecuadas para tratar de hacer que la empresa Tracopa nos dé algunos buses de forma gratuita para precisamente hacer eso que usted dice, poderles ofrecer desde el centro de atención. Me gustaría que tomaran estas acciones cuanto antes. Solo por tiempo, me gustaría saber, canciller, si el presidente Rodrigo Chávez pudo conversar con el presidente Biden de este tema y en caso de que conversaran, cuáles van a ser las acciones y cuáles son las acciones que han tomado con Panamá. Ya mencioné algunos, me gustaría conocer absolutamente todas. Gracias. Efectivamente fue uno de los temas principales de la visita, donde se abordó toda esta problemática. El presidente Biden en esa reunión autorizó $12 millones más de ayuda al país vía ACNUR y vía OIM. Los donantes normalmente usan a esas dos organizaciones internacionales para hacer llegar sus contribuciones y de ahí ACNUR y OIM coordinan con la Dirección General de Migración y el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y demás autoridades las acciones a seguir. De hecho, ahora el 9 de septiembre reciente hubo una reunión interinstitucional en el sur donde se abordaron estos problemas y el de la basura y el de muchos otros que hay en Paso Canoas. Espero que estos $12 millones se utilicen correctamente y no como el gobierno de Carlos Alvarado, que al final con el tema de los nicaragüenses no sabemos qué es ese dinero. Entonces estaremos vigilantes como diputados que se inviertan correctamente. Muchas gracias.